Oasis fue una banda de rock alternativo británica formada en Manchester en 1991 hasta su separación en el 2009. Esta banda estaba compuesta por dos hermanos que trabajaron juntos en todo este periodo de actividad, pero dentro de este tiempo tuvieron varias peleas que se podría decir, marcaron el fin de Oasis. El conflicto entre los hermanos Gallagher es bien conocido como la mayor causante de la separación de la banda. Si bien peleaban desde antes de formar Oasis, hay ciertas riñas públicas que terminaron por disolver al grupo. Los dimes y diretes expresados vía Twitter y en entrevistas en distintos medios, dejan en claro que la relación entre los hermanos Gallagher no se caracteriza precisamente por el amor fraterno. Incluso antes de ser la famosa banda de rock Oasis, Noel y Liam tenían ciertos roces, por lo que no fue mayor impedimento para trabajar juntos en una banda. Mientras Noel se encargaba de componer las canciones, Liam las cantaba y plasmaba la actitud divo/rockstar que quería para la banda. Sin embargo, con el reconocimiento y el aumento de responsabilidades como músicos, aumentó también la tensión. La competencia entre ellos por el protagonismo de la banda, problemas con las drogas, el alcohol, y diferencias creativas poco a poco terminaron por dividir una de las bandas más representativas del pop británico de los 90. A continuación algunas de las peleas más relevantes. En 1994, Oasis hizo su primera gira por Norteamérica, y sobre el escenario, sin previo aviso, Liam cambió las letras de las canciones. Esto sacó de sus casillas a Noel, quien decidió renunciar a la banda temporalmente. En 1995, Noel y el resto de la banda estaban a la espera de Liam para continuar la grabación del disco What's the Story? Morning Glory en Gales. Sin embargo, llegó en estado de ebriedad con un grupo de desconocidos. Noel intentó decirle que intentaban trabajar, pero como este no razonaba, lo golpeó con un palo de cricket en la cabeza. Durante un concierto en Main Road, el estadio de Manchester City, Liam anunció que cantaría Whatever. Tras interpretar un par de versos, hacía ademanes de desafío a Noel para luego dejar de cantar y sentarse a fumar. Noel siguió tocando la guitarra y comenzó a cantar. Esta pelea fue absurda, debido a que hubo un malentendido entre los dos. Para explicarlo es necesario prestar atención a conciertos anteriores de la banda donde al interpretar Whatever estos dejaban que los fans cantaran la primera estrofa de la canción ellos solos. Algo que olvidó Liam, simplemente no le importó y decidió empezar a cantar él. Luego de que este regresó a ver a Noel se dio cuenta que estaba enojado por no haber dejado a los fans que empezaran, a lo cual Liam entendió que Noel se quejaba de cómo cantaba él la canción. Algo que Noel intentó explicar, pero ya los dos estaban enojados, así que él siguió cantando la canción con miedo, debido a que su hermano podía en cualquier momento tirarle un golpe por la espalda.
En 1996 Oasis grabó su MTV Unplugged, pero sin su equipo completo. Poco antes de salir al escenario Liam se negó a cantar, pero Noel siguió adelante con la presentación. El compositor y guitarrista cantó los temas de Oasis mientras Liam presenció el show en primera fila con una cerveza. En el 2000, cuando la banda se preparaba para dar un concierto en España, Liam dudó de la paternidad de Noel con su hija mayor Anna con diéresis. El resultado, Noel golpeó en la cara a su hermano, impacto que rompió su labio, canceló el concierto y separó a la banda temporalmente. El 2002 Liam protagonizó una pelea de bar en Alemania que resultó en un enfrentamiento con la policía y varios dientes menos para el cantante. Cuando Liam se estaba recuperando, Noel declaró a la prensa: "Lo único que me preocupa es cuándo podrá cantar de nuevo". El 2009 fue la última pelea con un arranque de ira que se convirtió en la gota que derramó el vaso. Oasis se preparaba el Rock en Seine de París, evento que convocó a 30.000 personas. Lamentablemente, en el backstage Liam rompió la guitarra de Noel y le gritó: "Ya no eres mi hermano". Horas más tarde, el compositor y guitarrista publicó un comunicado que decía: "Con un poco de tristeza y gran alivio les cuento que renuncié a Oasis esta noche. La gente escribirá lo que quiera, pero simplemente no puedo seguir trabajando con Liam ni un día más". La banda había terminado definitivamente. Pero hubo un nuevo evento que disipó cualquier duda de una posible reunión. En la edición 2010 de los Brit Awards, What's the Story Morning Glory fue elegido como el mejor álbum de los últimos 30 años y Liam subió a recibirlo. El cantante agradeció a todos sus compañeros menos a Noel, compositor de la obra de Oasis, y luego regaló el galardón al público. Cuando en 2016 se preguntó a Noel si podría perdonar a su hermano y reunirse con Oasis para un concierto, respondió: "Volvería a compartir escenario con él para un único show. Lo haría por 20 millones de libras, pero aún no he recibido ninguna oferta". Liam sigue siendo un energúmeno. En 2017, año en que ambos publicaron discos por su cuenta, las riñas continuaron vía redes sociales, y si bien en Navidad una serie de tweets ilusionaron a los fans con una posible reconciliación, aún no hay indicativo de que los hermanos Gallagher se comporten como tales. Estas son solo algunas de las peleas más conocidas de Liam y Noel que pudieron terminar con esta grandiosa banda, aunque también existen otros videos de peleas que tuvo Liam con otras personas que no fueran su hermano. Pero en fin, esto ha sido todo, espero que les haya gustado. Si eres fan de la banda te invito a darle un me gusta a la página de Facebook que estás viendo en pantalla, suben contenido muy bueno acerca de esta banda y demás, y si te gustó este video te invito a que te suscribas al canal por más videos así. Bueno, te veo en mis próximos videos. Adiós.